¿Pueden verla ahí, por favor? Muchísimas gracias. Ok, entonces vamos a dar inicio. Por acá voy a ponerles la presentación. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema realmente cotidiano para nosotros. Bien, si bien el riesgo eléctrico lo encontramos a nivel laboral como uno de los riesgos más presentes en nuestro entorno, por el uso de herramientas electromanuales, por las conexiones, por las extensiones, por equipos, maquinarias, vehículos, ¿cierto? Encontramos este riesgo eléctrico como un riesgo que me entrega una criticidad alta, ¿cierto? Una consecuencia alta. Por ende, esta actividad se considera una actividad crítica y requiere que un permiso de trabajo especial donde se tenga una preinspección o un chequeo y poder así entonces mitigar bajo ciertos controles ese riesgo y garantizar que sus colaboradores pues efectivamente realicen su actividad en una condición segura. Ahora vamos a llevar este riesgo eléctrico a nuestros hogares, ¿sí? En nuestros hogares, ¿será que tenemos ese mismo potencial de riesgo en cuanto a la electricidad? ¿Qué consideran ustedes? ¿Quién me dice? ¿Será que en nuestros hogares también tenemos este riesgo como lo pudiéramos encontrar en nuestra área laboral? Chicos. ¿Sí me están escuchando? Y mira acá, sí me están escuchando porque yo no puedo verlos. Sí me están escuchando. Voy a dejar acá de compartir, voy a compartirles nuevamente y les voy a colocar acá, vamos a compartir. Por este medio. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Correcto, sí, señora. Ok, bueno. Entonces, el objetivo de esta capacitación es comunicar a los participantes, en este caso a los colaboradores del grupo Cocktail, los aspectos generales de seguridad y salud en el trabajo relacionados con la prevención del riesgo eléctrico en el hogar. En la actualidad ocurren más accidentes en el hogar que en las empresas. Y es real cuando vamos cotidianamente en nuestras rutas y vemos a las personas haciendo conexiones en los postes de energía, sacando instalaciones y conectando con escaleras cerca a cables de alta tensión, incluso en los hogares donde se intervienen conexiones, donde se recargan esos conectores con diferentes elementos o equipos y se materializa el riesgo. ¿Cuál riesgo? La electricidad. Entonces, como les decía inicialmente, este riesgo es crítico en nuestros lugares de trabajo. Imagínense entonces en nuestra área cotidiana, en nuestros hogares, donde no se tiene una previa capacitación, donde no se tiene una previa introducción a lo que refiere el riesgo, a las medidas de prevención, ¿cierto? O quién de ustedes en su casa le da una inducción a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a las personas con quien convive referente al riesgo eléctrico por lo que aprendió en la empresa, ¿cierto? Realmente muy pocas veces llevamos ese conocimiento a las personas que conviven con nosotros y que también están expuestas de alguna u otra forma a riesgos similares. Y en este caso, pues puntualmente a este riesgo eléctrico. Bien, entonces es importante en primer medida reconocer que estos accidentes se presentan, son reales y en la misma magnitud o en una magnitud mayor
que en las empresas. Casi siempre cumplimos con todas las normas de seguridad en la empresa, pero ¿será que en nuestros hogares también accionamos estas normas? ¿Será que lo que hemos aprendido en capacitaciones anteriores de riesgo eléctrico lo llevamos a nuestra casa? Probablemente si es nuestro propio accionar, sí, ¿cierto? Yo ya tengo claro y tengo arraigado un comportamiento seguro, el cual me ha inducido la empresa. Pero, ¿será que las personas con quien convivo también? ¿Será que lo comparto? Esa es una reflexión importante. De acá hago un paréntesis, por eso es que el sistema de seguridad y salud en el trabajo tiene por allá también un objetivo que es llevar, ¿cierto? En primer lugar o en primera instancia es garantizar que ese colaborador en la misma condición de bienestar en que ingresó a realizar la actividad, en esa misma condición regrese a su casa. Pero es importante también hacer extensivo a sus hogares esa misma condición o esos mismos controles de seguridad, referenciándolos por el mismo colaborador a estas partes, a estos, digamos, a la infraestructura de su hogar, a los participantes, de que con quién convive, para que en esa misma condición de seguridad vuelva y retorne al trabajo al día siguiente. Ven, es una cadena de seguridad. Entonces, por eso, chicos, acá es muy importante todo ese conocimiento que adquiramos, todas estas características de seguridad, llevémoslas a nuestros hogares, compartámosla con nuestras familiares para que en ese mismo modo, pues ellos también pudieran cuidarse. Bien, la electricidad es una necesidad realmente para desarrollar nuestra vida cotidiana, para desarrollar nuestras actividades. La electricidad realmente es una necesidad básica para suplir también el desarrollo de nuestra área profesional, de nuestra área familiar. Bien, por ende, asimismo, vemos cantidad de situaciones que desmejoran las condiciones de seguridad de los hogares. Desde hace muchos años, la electricidad se ha convertido en una necesidad básica de nuestras vidas. La usamos a diario, ¿para qué? Para cocinar, para estudiar, porque necesitamos las luminarias, para trabajar, porque necesitamos la conexión para las herramientas electromanuales, para los equipos, para hacer ejercicio, comunicarnos, necesitamos recargar nuestros móviles, conectar un teléfono fijo si tenemos en casa, pero necesitamos de la electricidad, entre muchas cosas más, pero damos por sentado su existencia y no pensamos en la forma segura de usarla. ¿Quién me puede compartir, por favor, una forma segura que utilice en su casa para el uso de la electricidad? ¿Alguna medida de prevención referente al riesgo? Tenemos por acá en el chat. ¿Quién pudiera compartirnos? Bueno, pues en mi caso, en mi hogar, yo tengo identificados, bueno, eso también lo aprendí aquí de la empresa, Sí. Y el trabajo cotidiano, pues yo tengo identificados los breakers de mi hogar y pues a los niños les he enseñado que pues la electricidad no es un juego, que en cualquier lado puede haber un riesgo de coger un cable o algo, entonces ellos entienden que ya no deben coger ningún tipo de cable que esté suelto en la casa o en la calle. Y de la misma forma les he dicho que si llega a suceder algo, pues lo primero que hay que hacer es apagar los breakers. Entonces ellos ya tienen no saben todavía cómo funciona la electricidad en cierto modo, pero sí en el hogar tengo como ese parámetro de seguridad. Excelente. Realmente es una acción muy importante, sobre todo cuando hay niños en casa. Por lo general, cuando los niños se tienen niños en casa y ellos son infantes, pues están en esta temprana edad, pues ellos son curiosos y tienden a poner sus deditos en estos conectores. Entonces, ¿qué hace la mamá? Venga, no, hay que comprar los aislantes, hay que comprar las barreritas para que ellos no tengan donde introducir los deditos. Desde allí estamos generando esas acciones. O cuando se nos quema la bombilla, vamos a cambiar la bombilla. ¿Y qué utilizamos? ¿Qué herramienta utilizamos para cambiar la bombilla en casa? Pues básicamente buscamos en qué subirnos, ¿cierto? En qué alcanzar esta luminaria, pero siempre estamos
mirando, por favor, no lo vayas a prender, déjalo así apagadito. Incluso bajamos los breques si tenemos que hacer alguna desconexión, porque reconocemos que la electricidad es un riesgo potencial de daño, no solamente para la estructura, sino para nuestra corporalidad, bien, para nuestro bienestar físico. Entonces, muchísimas gracias, me parece un control súper importante y sobre todo con niños. Yo considero, esta mañana hablaba en una capacitación y hablábamos de la importancia de acceder ya desde las escuelas también este tema de seguridad, que realmente no sea ajeno a ellos cuando ingresan al mundo laboral, sino que este tema de evaluación, de análisis, de reconocimiento y sobre todo de control preventivo de los riesgos sea inherente. Si bien hace parte de nuestra naturaleza, pero en ese instinto de defensa, sería muy importante también de que estos niños o las personas que tenemos en casa también siempre estén en funcionamiento de lo que representa la seguridad y salud. Muchísimas gracias, compañero. Vamos entonces nuevamente acá a la presentación. Entonces, es garantizar que se tengan estas medidas de seguridad para un adecuado uso. De acuerdo a las cifras, los cuerpos de bomberos han reportado en lo recorrido de este año que han tenido aproximadamente 76 incendios en las viviendas, de las cuales 26 fueron por llamas abiertas y 18 por falla eléctrica. Además, la entidad reveló que en lo que va del 2022 se registra 457 incendios de vivienda, de los cuales 144 se presentaron por llamas abiertas, o sea, estas fugas de gas, es decir, por una llama expuesta a un combustible o a un elemento de fácil incendio, y 132 por un cortocircuito o falla eléctrica. Tenemos 144 por algún agente comburente y tenemos 132 por una falla eléctrica, más lo que se suman en la combinación de ambos, ¿cierto? Donde su causa hubiese sido también el escape, pero se genera la chispa fácilmente porque tenemos malas condiciones eléctricas en nuestros hogares. Entonces, ven realmente la dimensión de lo que caracteriza la accidentalidad en casa por la materialización de este riesgo eléctrico. Es realmente triste, ¿cierto? Realmente preocupante. Muchos de estos accidentes con las instalaciones eléctricas en los hogares se pueden prevenir si se entienden los principios básicos de seguridad eléctrica. ¿Cuáles creen ustedes que serían estos principios básicos de seguridad eléctrica? ¿Qué les hace referencia? Principios básicos de seguridad eléctrica. ¿Qué pudiéramos entender por ello? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuál es uno de esos principios básicos? Nos hablan de algo básico, de algo inicial, algo que se debe hacer en primera instancia, un principio, una necesidad, un factor, una característica, un paso, alguna indicación preventiva que se debe realizar, ¿sí? Para garantizar la seguridad. Entonces se realiza el mantenimiento adecuado y a tiempo. Este sería un principio básico. Garantizar que las instalaciones estén en adecuado estado, garantizar que estas conexiones estén en adecuado estado, garantizar que el cableado que voy a conectar esté en adecuado estado, que el equipo que voy a utilizar no tenga ninguna otra falla eléctrica, sino que esté en adecuado estado. ¿Ven? Estos serían probablemente esos principios básicos para garantizar o prevenir accidentes por riesgo eléctrico en nuestros hogares. Entonces me dice, ¿sabes cómo hacerlo? Aprenda a minimizar los riesgos eléctricos en su hogar para proteger a su familia y vivienda contra incendios electrónicos o por electrocución.
Entonces acá vemos dos connotaciones diferentes. Tenemos incendios eléctricos y tenemos electrocución. Si tenemos incendio, probablemente se nos está afectando directamente la infraestructura, es decir, nuestra casa, nuestros enseres, todo puede dar una pérdida total, pero también está relacionado a la afectación humana, ¿cierto? O sea, por quemadura o por asfixia. Y encontramos electrocución. Entonces también donde se pudiera generar un contacto directo, que ahorita vamos a ver qué tipo de contactos pudieran presentarse en nuestros hogares, entonces donde se pudiera dar ese contacto que ya pudiera desfavorecer ese bienestar corporal, generando alguna contraindicación, generando alguna alteración funcional a nuestros órganos vitales. Bien. Principales peligros de electricidad. No es perceptible por los sentidos. No se ve. ¿Ustedes pueden ver la energía? No, ¿cierto? Tenemos los cableados, tenemos estas partes conductoras y presumimos por su característica, por sus estructuras, por sus lugares, sus extensiones, pues presumimos que están energizadas, que tienen una corriente eléctrica. Sin embargo, lo que es la electricidad a simple vista no la vemos, cotidianamente no la vemos. En nuestra casa no vemos el cablecito echando chispas con sus ondas eléctricas y diciendo, sí, veo la electricidad. No, presumimos que tenemos todos esos elementos electrificados. ¿Bien? No tiene olor. ¿La energía huele? ¿Tiene alguna característica de percepción al olfato? No. Solo cuando ya pudiera generar algún efecto, algún daño, como el olor a quemado. Cuando por acción de esa energía se genera una chispa y algo se quema, huele a quemado. Allí, inmediatamente, no sé si les ha pasado, muchas veces pues uno está normalmente en su casa y huele a quemado. Uno lo primero que hace es verificar las conexiones de los electrodomésticos, mirar que no se haya quemado absolutamente nada, que todo esté bien, que nada esté humeando, que no haya por ahí un pequeño incendio, algo, ¿cierto? Cuando huele a quemado, lo relacionamos en nuestros hogares directamente en primera instancia. Si no estamos cocinando, si no tenemos nada en la lumbre, en las estufas, lo relacionamos directamente a las conexiones eléctricas. ¿Bien? Al tacto puede ser mortal si no se está debidamente aislado. Entonces son los principales peligros. Puede ser mortal al contacto. ¿Por qué? Porque puede afectar, de acuerdo a esa carga eléctrica, mi corporalidad. ¿Bien? Ahorita vamos a ver también de qué modo pudiera incurrir o coayudar la energía a la recuperación de la persona. Sin embargo, esto debe hacerse por personal médico, por personal entrenado, calificado para el uso de la energía en la recuperación del cuerpo. Los accidentes eléctricos presentan una elevada gravedad, si bien no son elevados en número. Pero... Discúlpame, Cindy, discúlpame, qué pena te interrumpo. Tú estás cambiando la diapositiva, es que a mí no me ha cambiado hace rato ya. ¿No? Ay, sí, hace rato. Permítanme, por favor, un momento. Bueno, entonces voy a dejar de presentar y nuevamente voy a presentarles, ¿sí? A ver si de pronto se produjo un error. Qué pena con ustedes. Aquí voy a presentar. ¿Pueden verla ahí? Sí, correcto, sí, señora. Ok. Esta entonces no la vieron, ¿cierto? Principales peligros de la electricidad. No, señora. Ok, esto era lo que estábamos entonces hablando, de que no es perceptible para los sentidos, esa no se ve y no tiene olor, y al contacto puede ser mortal si está indebidamente aislada.
Y los accidentes eléctricos, presentan una elevada gravedad, si bien no son elevados en número, pero sus afectaciones son realmente graves. ¿Bien? Puntos críticos en el hogar. Tenemos entonces riesgo eléctrico en la cocina, riesgo eléctrico en el baño, riesgo eléctrico en el garaje, en el patio, en las alcobas, la sala, en los pasillos, depósitos, terrazas, en el tejado incluso, balcones, jardines, en casi todos los lugares de la casa tenemos riesgo eléctrico. Y cuando estamos construyendo o cuando habitamos un hogar, por lo general, pues estamos acostumbrados a estar moviendo nuestra cama de lugar, mover la sala para allá, mover, de acuerdo pues como a la rotación de nuestros inmuebles. Entonces lo que hacemos es, ay, por favor, colócame aquí una extensión, o me puedes colocar esta conexión en esta parte, puedes hacerme una conexión acá. Y en toda la casa tenemos casi conexiones por todas las esquinas, porque es nuestro estilo de vida. Entonces, esto aumenta el potencial de riesgo eléctrico, de materialización de riesgo eléctrico. Tenemos entonces la tipología de riesgo eléctrico. ¿Qué tipos de contacto pudiéramos tener y cuáles serían algunas medidas preventivas? Encontramos entonces entre estos tipos contacto directo y contacto indirecto. Cuando se presenta un contacto directo es porque se produce con las partes activas de la máquina. ¿Alcanzan a ver acá la imagencita? Cuando colocamos nuestras manos o nuestra parte corporal directamente a la parte energizada, o sea, hay un contacto directo, ¿bien? Donde la energía, pues inmediatamente se va a proyectar y se va a dirigir al lugar o a la salida donde probablemente pueda descargar, ¿cierto? ¿Cuáles serían algunas medidas preventivas para el contacto directo? Entonces, alejar los cables y conexiones de los lugares de trabajo y paso o nuestros lugares de casa, interponer obstáculos y recubrir partes en tensión con materiales aislantes, tensiones inferiores a 25 voltios. Es decir, entonces cuando en casa alguien se electrocuta, realmente tenemos las mismas medidas y los mismos primeros auxilios que le prestamos a un colaborador en nuestros lugares de trabajo cuando se electrocuta. Entonces lo primero que vamos a hacer es no tocarlos, porque pueden ser conductores activos, sino que lo primero que hacemos en casa sería bajar los breques. Sería lo primero. Cuando vemos que la persona está allí aún en pleno contacto con esta parte energizada y pues sabemos que por la contracción muscular que esta genera, de acuerdo a esos voltios, pues le imposibilita soltarse de esta parte. Entonces, ¿qué hacemos? Inmediatamente bajamos los breaks. O si tenemos la forma de aislar o desconectar, si es un cable, digamos que está expuesto en un tramo, pero en la parte donde se va a desconectar pudiera ser seguro, entonces lo primero que hago es desconectar. Bien, o sea, entonces tratar de eliminar en ese momento el paso de la energía. Y posterior a esto, garantizar entonces los primeros auxilios básicos a la persona. De allí, entonces, trasladarla inicialmente al centro asistencial, dado que no contamos en nuestros hogares, en la mayoría de los casos, con elementos para prestación de servicios, de primeros auxilios. Y encontramos contacto indirecto. Este se produce con masas expuestas en tensión. Vemos la imagencita. Cuando en un equipo, o digamos, pongamos el ejemplo de los hornos, donde normalmente estamos horneando, pero estos están empotrados, ¿sí? O las estufas que están empotradas. Ellas por dentro, en la mayoría de los casos, se zafan estos alambritos y empiezan a generar electrificación a esta parte que por lo general es en aluminio o tienen algún material conductor. Bien,
Entonces, cuando nosotros vamos a tomar, vamos a limpiar o vamos a abrir la puerta del horno, lo primero que hacemos es sentir el corrientazo. Ese sería un contacto indirecto, porque no estoy tocando directamente el cablecito que está generando la conducción, sino que es la parte estructural que internamente se está conduciendo eléctricamente. ¿Sí me hago entender? Entonces, acá lo que necesitamos es primero, como medida preventiva, también en misma medida si está tan alta los voltios, o sea, si está tan alta la tensión, bajar los breakers. Y si no, si hay lugar a ya un control correctivo, pues garantizar que estas partes estén bien enchufadas, bien encintadas, todas estas conexiones estén adecuadamente, garantizar un mantenimiento preventivo a cada uno de estos equipos o partes donde se puedan electrificar y asimismo garantizar entonces un adecuado uso del mismo. No tener un contacto directo con partes húmedas, con agua cuando lavamos, cuando aseamos, que estas aguas pues realmente no lleguen directamente a estas partes eléctricas. Bien, ¿tenemos dudas e inquietudes? Vemos entonces acá nuevamente una definición sobre el contacto directo e indirecto. Contacto directo, contacto de personas y equipos con elementos en tensión, como lo veíamos acá en la gráfica. Electrización, que es todo accidente. Ojo acá, es todo accidente. ¿Será que es que el accidente solamente pudiera tipificarse en riesgo eléctrico en las áreas de trabajo? No. También cuando ingresan a los hospitales, bajo esta calificación por este contacto eléctrico en los hogares, también se tipifica bajo la misma criticidad. Entonces, es todo accidente de origen eléctrico, cualquiera que sea, sus consecuencias y electrocución, que se reserva a los accidentes mortales de origen eléctrico que afectan a las personas. E indirectos, entonces, serían incendios y explosiones que van a afectar a la persona, instalaciones y sus bienes. Electrocución, causas de uso inadecuado de sistemas y aparatos eléctricos. Por lo general, en nuestros hogares no llevamos la estufa, no llevamos el horno, no llevamos la freidora de aire, no llevamos la licuadora, no llevamos la batidora, no llevamos la sanduchera, no llevamos ningún elemento, ningún electrodoméstico a reparación, a verificación, a una inspección preventiva, un chequeo preventivo, un mantenimiento. Nos llevamos los televisores, nos llevamos los equipos, nos llevamos absolutamente nada a ese mantenimiento preventivo. Bien, lo que hace efectivamente que se genere un daño y siempre en nuestros hogares y en nuestros lugares de trabajo que estamos pendientes de los mantenimientos, de los controles, imagínense en nuestros hogares que no se tienen esos controles, ¿cómo pudiera incrementar el riesgo? Realmente es abismal y por eso se ven tantos accidentes como lo vemos ahora en el reporte de un grupo tan importante como es el Cuerpo de Bomberos Estatal. Vemos entonces las reparaciones eléctricas de los cableados, conexiones, vemos las recargas en los tomas, esto sí que se ve sobre todo en temporadas decembrinas. Vemos los tableros eléctricos en mal estado, los breakers y los enchufes en mal estado. Efectos de la electricidad en las personas, sin paso de corriente por el cuerpo, pudiera entonces generar quemaduras con arco eléctrico, proyecciones de partículas, lesiones oftálmicas por arcos eléctricos como conjuntivitis y cegueras, incendios y explosiones, lesiones físicas secundarias por caídas y golpes dado a la corriente eléctrica o a los riesgos que éste pudiera también potenciar externamente. Con el paso de la corriente por el cuerpo, pues si vemos acá algunas afectaciones graves sin el paso de ella por nuestro cuerpo, miren estas que sí la tienen. Entonces pudiera ser tiranización muscular, o sea, aquella contracción muscular que impide
incluso en este caso, que nos soltemos de esa parte que está electrificada o que realmente genera un espasmo, una contracción y pudiera generar incluso infartos o necrosaciones sobre tejidos o vasos de irrigación importante. Muerte por asfixia, quemaduras internas y externas, pueden ser mortales o no. Pudiera presentarse embolias por efectos electrolíticos en la sangre y pudiera presentar la muerte por fibrilación ventricular, o sea, una descarga directamente al músculo cardíaco sin una corriente rítmica para controlar, digamos, el pulso cardíaco, sino que esto lo que hace es fibrilarlo, generando un colapso entre sí, entre estas corrientes eléctricas que tiene el músculo cardíaco naturalmente, y genera entonces la parálisis, generando un paro cardíaco total. Es la causa del mayor número de muertes, fibrilación ventricular. Vemos entonces recomendaciones. En primer sentido, ya hacíamos, digamos, antesala a aquella conducción del conocimiento que adquirimos en nuestro lugar de trabajo, a nuestros hogares. Créanme que realmente es importante y aunque con ellos no nos vamos a sentar en la misma densidad de una capacitación, pero sí les vamos a mostrar, ven, te muestro, esto puede generar este riesgo, esto puede generar este riesgo, para prevenir esto, para prevenir esto. Por eso es importante que en estas capacitaciones prestemos mucha atención, preguntemos, indaguemos, investiguemos, porque así como estamos seguros en nuestros lugares de trabajo, en casa también tenemos personas expuestas. También están expuestas no solo a riesgo eléctrico, sino que también a riesgo por tareas en alturas, porque la mamá se montó por allá a limpiar la alacena y puede caerse, porque se puso a limpiar los ventanales y puede caerse, ¿sí? Porque se puso a mezclar hipoclorito con ajas que para limpiar y blanquear la baldosa. Entonces, tienen también una exposición altísima a todos los riesgos que tenemos en el lugar de trabajo. Entonces, el primer control es compartir, llevar este conocimiento a nuestros hogares. Bien, ¿cómo prevenir los riesgos eléctricos en su hogar? Los riesgos eléctricos son una de las causas de accidentes más comunes en los hogares y aunque en la actualidad la mayoría de los hogares cuenta con unas instalaciones eléctricas modernas que pueden mitigar ciertos riesgos, pueden quedarse sin electricidad automáticamente. Bien, entonces, sí, cuando vamos a comprar una vivienda, y pues digamos esas que están sobre plano y por lo general uno puede hacer un seguimiento, un acompañamiento también como derechos del propietario, ¿cierto? Uno puede verificar que sí, que tienen estas puestas a tierra, que hay partes que no son conductoras, ¿cierto? Que realmente me aportan un mayor margen de seguridad. Sin embargo, el riesgo va a estar allí latente porque pudieran también presentarse fallas. En general, todo el circuito, si tenemos una edificación vertical, si tenemos un edificio, pues si vivimos en un edificio, ¿bien? O si tenemos aquellos postes de energía muy cercanos a nuestra vivienda. Una de las recomendaciones entonces es, por favor, conozca su hogar, identifique los peligros y contrólelos. Identifique los peligros en su hogar, reconozca, es que tengo un toma corriente ya que me chispeó, tenía allí el secador y chispeó, después hago el cambio. Llega alguien que no sabe, lo conecta y genera una electrificación, genera una explosión, genera un incendio. ¿Bien? Entonces, es lo mismo. Entonces, toda vez que tengamos algún daño eléctrico en nuestros hogares, inmediatamente generar el mantenimiento correctivo. Por favor, mantenga disponibles los números telefónicos de emergencia, los bomberos, ambulancias, incluso aquellos prestadores de servicio eléctrico. Toda vez que tengo un daño y yo no tengo pleno conocimiento de cómo interferir la estufa, la hornilla, cómo interferir la instalación, no tengo ningún conocimiento, entonces no lo hago porque sé que es un riesgo alto, entonces llamo a una persona competente para subsanar ese daño.
Por favor, evite sobrecargas en las instalaciones eléctricas. Esto sobre todo, y hemos hecho incluso a veces campañas en Presembrina, donde a los colaboradores les damos esas indicaciones. Venga, por favor, se va a colocar 2 extensiones, por favor, coloque un toma corriente para cada una. No sobrecargue el arbolito de Navidad dándole vueltas con una extensión y de la misma extensión se pega otra extensión y de esa otra. En sí, vamos a ver, y hay como 5 extensiones, una unida a la otra, y eso iría incluso a una extensión. Y la extensión está por allá incluso también alimentando la extensión que, digamos, tenemos en las afueras del hogar. Entonces, de una sola regleta conectamos y conectamos todo lo de Navidad. Por eso en estos tiempos se ven un incremento muy alto de incendios por estas fallas eléctricas. ¿Tenemos dudas e inquietudes? No, señora. Ok. Tenemos entonces consejos básicos de seguridad, de evitar realizar reparaciones provisionales, que era lo que decía, si no conocemos, si no tenemos la capacidad técnica, por favor, abstenerse de intervenir los equipos. ¿Bien? No deben utilizarse cables dañados o apañados con empalmes, o sea, encintados. Es que se me partió el cable, es que por accidente lo corté un poco o se me derritió porque lo acerqué a la lumbre, por lo menos las conexiones, digamos la licuadora, la conecté, se me pegó de la olla que estaba hirviendo y se me derritió el cable, pero entonces le puse cintica. No, ojo con eso, ¿cierto? No se pueden utilizar en esas condiciones y se deben reportar de forma inmediata a las personas que realmente pueden activar este tema de mantenimiento de nuestros hogares. Bien. Agua y electricidad se llevan como perro y el gato. Mantenerlos siempre separados. Entonces, toda vez que tengamos esas duchas eléctricas en nuestros hogares, hacerles mantenimiento. Verificar que el cableado esté totalmente alejado, estas partes de conexión estén alejadas a la partecita donde sale la ducha. Realmente muchas veces estas duchas tienden a dañarse y generan un bloqueo y empieza a salir a veces el agua por encima. Esta salida de chispas, de agua, de goticas, puede llegar directamente a esta parte donde se conecta directamente la ducha y generar una electrificación a la persona que puede estar allí incluso duchándose, o puede generar un corto y generar un incendio. Bien, entonces acá la gráfica también, claro, ¿cierto? Entonces el agua y la electricidad no se las llevan, no son compatibles. Entonces tratar por favor de generar este riesgo en sus hogares y compartirlo siempre a los integrantes de su familia. No limpiar o cambiar un accesorio de un aparato sin desconectarlo previamente. Igual que en nuestros lugares de trabajo, no intervenir. Recuerden que en nuestros lugares de trabajo uno de los controles en este punto es etiquete el equipo para que otra persona sepa que está en reparación, en mantenimiento y no incurra en la materialización del riesgo, no incurra en electrocutarse. Entonces, en los hogares, pues no tenemos un sistema de etiquetado y bloqueo, pero sí, entonces dar ese conocimiento de que por favor, toda vez que se nos dañe un equipo, toda vez que se nos queme un equipo y ya no nos encienda, entonces hay que desconectarlo y no intervenirlo aún conectado a ver si él prende. Bien. Revisar los cables periódicamente, acá vemos los cableados de nuestros equipos, incluso de los reguladores que tenemos muchas veces, donde tenemos conectados los televisores, donde tenemos conectados los equipos de cómputo, verificar que estos reguladores estén en adecuado estado, que si tenga aquel dispositivo de seguridad que se apague automáticamente ante una descarga eléctrica, sea por condiciones climáticas o sobrecargas eléctricas por los mismos cableados. Bien,
estos dispositivos realmente son de seguridad, que estas regletas tengan también aquella parada de emergencia, ¿cierto? Aquel disparo que se hace automáticamente al detectar una sobrecarga eléctrica. ¿Bien? Y verificar pues efectivamente que toda parte donde esté interrumpido el encauchetado del cableado, pues allí no simplemente con cintica, sino que llevar a cambiar este encauchetado, a reparar o a cambiar el cable. Para desconectar un equipo, tira de la clavija, nunca del cable. Eso sucede en estas instalaciones, no solamente en nuestros lugares de trabajo, sino en nuestros hogares se ve mucho cuando están utilizando la plancha, entonces cogen y ¡pum! Cuando tienen conectado el computador, lo alan del cable, ¿sí? Lo mismo los electrodomésticos, lo alan del cable y esto pudiera generar inmediatamente un cortocircuito, pudiera generar incluso que se reviente y quede expuesto un cable, uno de los cablecitos conductores y generar una tensión, una electrificación directa. Entonces tendríamos un contacto directo. Estas son las regletas a las cuales hago tanta referencia. Realmente es un dispositivo seguro cuando tenemos varias conexiones, pero debemos garantizar en cada una de las partes, en cada uno de los hogares. Una de las medidas principales es, una vez salga de su hogar, desconecte absolutamente cada electrodoméstico para que no se vaya a presentar ningún riesgo. Y entonces bajo los breaks y me voy, entonces se me daña lo que tengo en la nevera. No, por lo general todo, pues excepto la nevera, ¿cierto? Pero todo en la medida de lo posible, dejarlo totalmente desenergizado. Y el uso de estas regletas, pues verificar que sí estén en buenas condiciones, que sí tengan este dispositivo, este botoncito rojo, que automáticamente se dispara ante una sobrecarga, que realmente sí esté en buenas condiciones. Pero en la medida de lo posible, pues también dejarlo desconectado. Y por ahí derecha estamos aportando al ahorro de energía. Vemos entonces acá, no deben instalarse adaptadores, como son los ladrones de energía, que son aquellas extensiones, aquellos conectores que nos permiten conectar y conectar uno a uno y sobre otro. En las bases de los tomacorrientes, ya que existe un riesgo de sobrecarga excesivamente, ¿sí? En la instalación. Entonces acá vemos las imagencitas, vemos que realmente esto se ve sobre todo en cimbrinas o en lugares donde tenemos instalado un estudio, donde tenemos computadores, pantallas, equipos que deben entonces estar en un funcionamiento continuo al mismo tiempo. Entonces acá también vamos generando estas fallas. La seguridad en el hogar es cuestión de actitud. Si controlamos las fallas a través de las actitudes seguras, evitaremos incidentes donde quiera que estemos. ¿De acuerdo? Aquí Hannah, un autor en materia de prevención. ¿Tenemos alguna duda e inquietud?